Palabra de mujer. ¿Qué tal, Bolivia? Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Palabra de Mujer. Es un placer llegar hasta su hogar a través de las pantallas de la red PAT. Tenemos como siempre temas en los que usted es fundamental con su opinión desde su casa. No se olvide, nosotros vamos a habilitar la línea telefónica con nuestro número de WhatsApp para que usted escriba y nos comente, porque el tema que viene a continuación nos liberará de toda culpa. Exacto, ojalá nos libere de toda culpa. Creo que las mujeres somos las más expertas, tengo la impresión, eso nos ayudará a decirlo usted. Acompáñenos con su opinión. Vamos a conversar sobre la culpa. ¿Cuántas veces nos sentimos culpables y cómo lidiamos con esa culpa? Digo que las mujeres somos campeonas porque como madres muchas veces nos toca lidiar con eso de me ocupo de mis hijos, trabajo, soy esposa, soy amiga, quiero hacer 50 cosas y la culpa es la que más me acompaña a lo largo del día, hasta más que mi familia, hasta más que mis hijos, hasta más que mis colegas de trabajo. ¿Lo sienten? Sentimos que no, sentimos que no dedicamos todo el tiempo a nuestros hijos. Ante cualquier cosa, ¿no? Que no dedicamos todo el tiempo a nuestro trabajo, que no dedicamos todo el tiempo, y cuando decimos no a algo, ahí viene la culpa más grave, ¿no? Te sentís mal por decir no. Claro. Este sentimiento de no hago nada, no alcanzo para nada. Entonces hoy les vamos a proponer liberarnos un poco de esa culpa y empezamos con un sondeo. ¿Por qué no debemos sentirnos culpables? ¿Culpables? Palabra de mujer. No me sentiría culpable porque la verdad siempre sale a la luz y no hay verdades a medias. A veces es mejor no sentirse culpable para olvidar las cosas y dejar el estrés atrás, ¿no? Tantas cosas que podemos hacer. No me sentiría culpable de decir la verdad. No debemos sentirnos culpables porque así no podemos vivir una vida tranquila, pero tampoco es que que hagamos algo malo y que al día siguiente sigamos como si nada. Debemos encomendar lo que hicimos mal para así poder tener una vida tranquila, libre de culpa. Yo no me siento culpable es porque, no sé, soy sinvergüenza, ¿no? Para poder vivir tranquila, vivir una vida normal se podría decir, y para seguir estudiando, dedicarse a lo que uno lo hace bien, pero todo tranquilo, sin culpa de nada. No me sentiría culpable de decir la verdad. Palabra de mujer. Me fascinó nuestra amiga que nos dice, yo no me siento culpable porque soy sinvergüenza. ¿Será que nos hace falta ser un poquito más sinvergüenza cada uno de nosotros para no experimentar y no lidiar con esta culpa todos los días? Ayúdennos, por favor. Quiero darles la bienvenida a Ariel Rojas, él es psiquiatra, y a Isabel Justiniano, es coach personal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? Cómo no, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Con culpa, sin culpa? Espero que no, creo que no por ahora. Creo que la culpa es algo bastante natural. Y no estoy de acuerdo con ser sinvergüenza, pero sí creo que tiene algo de sentido lo que ella dice, porque creo que es mejor estar sin culpa que con culpa. Eso me parece. La culpa es bastante negativa. ¿Cómo podemos definir la culpa? ¿Qué es la culpa en sí? Bueno, para definir la culpa habría que pensar en su origen, ¿no? En general la culpa es resultado de un conflicto. Un conflicto son dos intereses que se contradicen. En el cerebro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos partes de nuestro cerebro más evolucionadas que otras. Hay partes del cerebro que actúan por impulso. Por ejemplo, yo puedo ver una comida y sentir el impulso, ¿no es cierto?, de comerla, ¿no? De nutrirla. Ahora estoy entendiendo. De ninguna de nosotras, de ese grupo. Es más conocida, creo. Claro, pero otra parte de mi cerebro, ¿no es cierto?, que no se puede callar, que es más racional, me va a decir, no tienes que hacerlo porque te estás cuidando, por lo que sea. Entonces, una de las dos cosas se va a tener que hacer, una de las dos, digamos, opciones va a tener que ser decidida. Pero leía yo, por ejemplo, que la culpa, primero, que está muy relacionada a cuestiones morales y hasta religiosas, ¿no? También. Que nos enseñan a sentirnos culpables por el solo hecho de sentir placer por algo, ¿no? La comida es un buen Y que además, ya claro, y que más allá de sentir o no sentir culpa, la culpa en sí no te vuelve una mejor persona, porque hay mucha gente que siente culpa por actuar mal, pero lo sigue haciendo. Por ejemplo, un hombre que tiene un amante se siente culpable por engañar a su casa, a su familia, a su no sé qué. ¿Se siente culpable? Oye, yo me siento culpable cuando como y después sigo comiendo. Pero ese era su punto, ¿no? Sí. O sea, este conflicto entre la parte del cerebro más y menos evolucionada, y uno de los dos sale ganando. Siempre.
necesariamente va a haber que tomar una decisión y obviamente lo que no sea decidido, ¿no es cierto?, va a generar, por supuesto, una sensación de disconfort, una sensación displacentera a la que podemos denominar culpa. Capaz ¿sí? que la culpa la podemos cambiar por responsabilidad, ¿no? De asumir lo que estoy haciendo. Pero igual, digamos, o sea, asumir tus errores, pero ese sentimiento de que cometiste un error es otra cosa diferente. Lo que ocurre es que a veces lo que pasa es que presuponemos un valor moral sobre aquello que no deberíamos decidir, ¿no? Por ejemplo, si una persona va a, no sé, hacer algo que no es moralmente correcto, no quiere decir que no tenga el impulso de hacerlo de una forma instintiva. Es decir, yo puedo ver que alguien tiene una propiedad que a mí me gusta y quiero quitársela si encuentro una desventaja en esa persona, ¿no es cierto? Eso es moralmente incorrecto, pero mi sistema nervioso, por lo menos la parte más primitiva, ¿no es cierto?, no me puede librar a mí de sentir el impulso de envidiarlo y de tomarlo si tengo la ventaja para hacerlo. Por supuesto, una parte más racional del cerebro va a aplacar esta otra parte y va a hacer que tome una decisión más correcta y adaptada de vida en sociedad. Pero eso no quiere decir que no va a haber un peso, ¿no es cierto?, una especie de resto que va a quedar dando vuelta en mi tejido cerebral, resultado de no haber hecho caso a un impulso natural. Ahora, aquí hablamos de esta culpa que viene a causa de haber hecho algo, ¿no? De haber tomado lo que no era tuyo, de haber comido una comida que no tenías que comer, de haber decidido, una culpa de una decisión. ¿Y qué pasa con esta culpa que hablábamos al principio? La culpa de mujer, de ser madre, de que no te alcanza el tiempo para nada, de que no estás siendo buena trabajadora, una culpa que no debería ser culpa, así decirlo. ¿Qué pasa con esta culpa? ¿De dónde viene? Doctor, ¿no? Él dice el doctor que hay una norma que uno cree que ha infringido y en muchos casos son normas sociales, familiares, lo que los amigos piensan, lo que la sociedad en su conjunto ha puesto como parámetro. Entonces, frente a eso es que nosotros sentimos de que estamos en déficit y asumo también que hay una culpa falsa. Nosotros nos imaginamos también que estamos haciendo algo malo. Creemos que estamos rompiendo algo que para la sociedad tiene que ser de esta manera y yo lo estoy haciendo de otra. Yo creo que hay muchos mecanismos en el ser humano, yo no sé por qué somos tan complejos. El doctor de repente tiene más ideas. Habría que romper en nosotras las mujeres ese paradigma de las mujeres superpoderosas, que todo lo podemos, que todo lo hacemos, ¿no? ¿Sabes qué impresión me queda con la explicación que nos da? Que es como el primitivo contra el sociable, luchando de manera permanente. Siempre. Y siempre quedándome con el social. Así, ¿no? Ahora el problema es la connotación negativa, porque de todas maneras, si no sintiéramos nada de lo que nos está describiendo el doctor, imagínense cómo sería nuestra sociedad sin vergüenza, dijo alguien recién. Me encantó, pues a mí sonó muy bien, ser así. pero de otra manera, imagínense si quebrantamos las reglas todo el tiempo, si no hay una norma para nada, si no hay una conciencia moral de algo, si no hay límites. ¿Cómo sentirte culpable te convierte en mejor persona? Puede ser para algunos, yo creo, los que saben manejarlo, pero los que sienten la culpa como algo que se queda con ellos, que les lastima, que les bloquea, que te atormenta, y que es falsa, peor, como acababas de decir, entonces eso no sirve. Ahí está la clave, la culpa podemos decir que es parte nuestra, es parte del vivir en sociedad, necesaria probablemente como limitante, por decir de alguna manera, pero necesitamos aprender a lidiar con ella, a que no nos lastime. Sí, ¿Esa también, es la clave? También ella dijo una palabra clave que a mí me gustó, la responsabilidad. Me gusta esa idea, yo soy bien práctica con las ideas. La responsabilidad es la capacidad que el ser humano tiene, hombre o mujer, innata, de responder, la habilidad de responder a cualquier desafío, a cualquier problema, a cualquier fracaso, a cualquier error. Hacerte responsable de... Claro, si trasladáramos esa culpa a responsabilidad, asignándonos la que nos corresponde, porque no siempre tenemos toda la responsabilidad. Que no todo está bajo nuestro control. Exacto, hay cosas que están fuera de nuestro control. Creo que resolveríamos mejor la cosa en nuestro interior, porque la problemática es interna. Volvamos a los casos que estábamos hablando, que estábamos tocando. Comí de más, no fui suficientemente buena mamá, buena trabajadora. ¿Cómo cambio eso por responsabilidad? ¿Cómo lo asumo? Estos ejemplos puntuales como una persona responsable sin culpa. Lo que pasa es que existe una construcción ideal, ¿no es cierto?, que nosotros mismos como sociedad creamos sobre lo que yo debería ser y lo que debería hacer. Y es importante que yo entienda que como cualquier otro ser humano yo tengo virtudes y defectos también que van a hacer que en esa relación
haga lo que pueda, pero no todo se puede hacer. No todo se puede hacer. Si soy, en el ejemplo, si soy una mamá profesional que trabaja y se busca la vida para dar una mejor vida a los hijos, bueno, no puedo estar todo el tiempo con ellos. Ariel, y esto que decíamos al principio de que las mujeres tendemos a sentirnos más culpables que los hombres, en tu experiencia como psiquiatra, en tu consultorio, ¿se dan más casos de mujeres que de hombres con esto? No creo que sea el concepto culpa el que se presente con mayor intensidad. Sí creo que la manera en la que se manifiesta la culpa es distinta. Nosotros tenemos una sociedad, ¿no es cierto?, que tiene unas normas morales y unas normas que la verdad no tienen la equidad necesaria entre géneros, no todavía por lo menos, y que sí ponen sobre la mujer como un, digamos, como un sujeto social muchas responsabilidades. O sea, si tu hijo se cae de un árbol cuando vos estás trabajando, es que su madre pues no los cuida, los tiene descuidados, nunca es el padre, ¿no? Son hijos solo de la madre cuando pasan esas cosas. Cuando el chico saca diploma, es el hijo de fulanito, de tal, ¿no? No es de la madre. Ahora también ese mecanismo interno que tenemos para asignarnos responsabilidades, valorar lo que hicimos y emitir un juicio, porque nosotras mismas damos un dictamen sobre nuestra conducta, también a veces está mezclado con una necesidad permanente de aprobación que tiene el ser humano, porque necesitamos ser aprobados, porque necesitamos sentirnos bien, y a veces porque queremos ser perfectas. Nosotras también tenemos esa tendencia, las mamás perfectas, todos lo sabemos, todos lo podemos, y entonces cuando fallamos nos sentimos terribles, pero es ahí donde tenemos que hacer algo con lo que pensamos y sentimos, porque de lo contrario nos va a consumir eso. ¿Cómo lo vamos a resolver? Quizás valga la pena también hacer una diferencia entre dos tipos de culpa, ¿no? Una culpa que es la culpa que yo expreso verbalmente, que suele ocurrir muchas veces en la parte clínica, donde la gente dice me siento culpable por esto y por esto otro, ¿no es cierto? Pero hay que saber escucharlo, no necesariamente es una culpa percibida, muchas veces es el deseo de ser aliviado, ¿no es cierto?, de que me quiten esta responsabilidad. De que me digan, no, estás perfecto. Exactamente. Porque en realidad la clínica, la verdadera culpa con la que se trabaja en el área clínica es una culpa inconsciente en realidad, es una culpa que manifiesta síntomas. La persona no viene diciendo yo estoy mal porque me siento culpable. No te viene diciendo por mi culpa, por mi gran culpa. No sabe lo que le pasa. Me preocupó esa. Sí, claro. Tenemos mensajes, les cuento, para poder analizar de la gente que nos Te leo el primero. Buenas tardes. La culpa es algo malo que nadie quiere cargar con ella y el que siembra vientos cosecha tempestades. Fuerte, ¿no? ¿Qué puedo hacer para no sentirme culpable si hice algo malo? O sea, si hiciste algo malo, querido Jorge, yo creo que sí te vas a sentir culpable. Asumir, ¿no? Eso me parece lindo. No sentirte culpable, hacerte cargo, hacerte responsable. Como hay gente ahora que nace con el chip de la culpabilidad. Esas personas que fueron criadas bajo el hecho, mira lo que hiciste. Por que hiciste esto, pasó esto. ¿No? Te predisponen genéticamente, te predisponen las personas que te crían, te predisponen, no sé, por ahí. Ahorita vas a hacer que nos sintamos culpables nosotras por estar criando esas cosas. No, pero es que hay gente que viene, hombre o mujer, que le encanta, no sé si fingido o no fingido, pero la situación de victimizarse, o sea, ese es el que nunca tiene la culpa. De yo lo siento mucho, no, es que hay gente que le gusta ser la pobrecita. De los conflictos, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, que es distinto. Preocuparse nos podemos preocupar todo el día y no resolver nada. ¿Y qué pasa pero con estas personas? Por ejemplo, un niño que de repente se le cayó la leche y un accidente doméstico, y perdón, no quise hacerlo, perdón. O sea, se siente culpable de algo que fue un accidente fortuito. Bueno, ahí está el tema. Dado que la culpabilidad es una experiencia subjetiva, ¿no es cierto? Una manera de darme cuenta si alguien siente culpa es que lo exprese, pero no es la única, y no necesariamente que lo exprese indica que lo sienta, porque por supuesto una manera lógica de resolver una metida de pata es pedir perdón, aunque no lo sienta, y hay personas que sí no pueden sentir culpa. ¿Qué pasa? A eso quería preguntarle precisamente, ¿qué pasa con esta persona ahora, todo lo contrario, que nunca tiene la culpa? Son psicópatas. Que nunca tiene la culpa, o sea, no, si por último te la hizo y no fue su culpa, digamos, pedirle perdón. Yo considero que el tema de la culpa también habría que agregarle un poquito de sabiduría. Alguna vez escuché de un filósofo que él decía, ¿la lluvia depende de ustedes? No depende de nosotros. ¿Qué depende de nosotros? Comprarnos un paraguas y protegernos de que la lluvia no nos moje. Entonces es como que poner en una balanza, ¿qué depende de mí y qué puedo hacer por eso? Y qué no depende de mí y dejárselo al universo y que él se encargue de los detalles, ¿no? Y eso suena muy bien, ¿no? Pero
quiero tomar un punto que estaban mencionando porque vale la pena que no lo dejemos, y es que todo este tema de la culpa también viene desde la educación. Entonces muchas mamás, padres que están escuchando, profesores también, y la manera en que ellos evalúan lo que el niño hace, los errores, los fracasos, ya le está dejando a ese niño un modelo también acerca de cómo va a evaluarse a sí mismo. Y desde ahí le vienen los chicos con problemas de autoestima seria, ¿no? Porque los hacen sentir qué vergüenza, cómo es posible que vos hagas esto. Sobre lo que decía Laura, sí, derramaste la leche, tremendo, tenés ¿no? la culpa de tremendo desastre. Sí, entonces nosotros podemos mejorar ahora a esta edad que tenemos, que estamos jóvenes todavía, pero mucho más si tenemos niños a nuestro cargo, ¿no? ¿Cómo se reprograma eso? Además que la culpa también es un mecanismo de control social, ¿no? Por ejemplo, el pecado original, ¿no? Es una culpa inicial que nadie hizo nada, pero que ya se la tiene, es como nacer con una deuda ya, ¿no es cierto? Bueno, esa culpa tiene un objetivo. Gracias a eso, ¿no es cierto? Hay, por supuesto, una norma que se aplica, que se educa, que se enseña a partir de una culpa que ya se tiene, es decir... Pero esa me la quitaron con el bautizo, ya estoy libre hace tiempo de eso. Pero me acuerdo de esa, ya me acuerdo de esa mierda que tengo después. El tema sería saber cuál fue, ¿no? Porque... Bueno, cabalmente también en nuestra sociedad hay gente que tiene fe, los cristianos por ejemplo tienen fe y también hay gente de otras religiones y cada uno de ellos tiene una forma de quitarse esa culpa. Entonces si fueran buenos profesantes de su religión o creencia, quizás eso también ayudaría un poco, ¿no? Porque cada fe tiene su forma de quitarse la culpa de encima. Quiero ir a unos mensajitos de WhatsApp que tenemos, por favor, y después volver con el punto de Alexia, de cómo reprograma una de estas personas que cree que tiene la culpa de todo, más o menos. El error más común que tiene el ser humano es el de no aceptar su realidad o consecuencia de sus acciones. Saludos, Inés. Vivir con culpa es malo, por eso aprende a pedir disculpas por tus actos. Jimena desde La Paz. ¿Cómo pedirle disculpas a una persona que es rencorosa? Saludos. Creo que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Pero para sacarse la culpa, decía el doctor también, y creo que es bien práctico el tema de disculparse. Hacerse cargo quiere decir pedir perdón. Si la culpa te viene por algo que cometiste, si haces el análisis, sí, lo cometiste y no te haces loco o sos sinvergüenza, entonces quieres sacarte ese peso porque es realmente un peso, pide disculpas. Hablábamos de la religión, por ejemplo, y en la religión católica vos tenés el tema del remordimiento. Me siento mal porque cometí un pecado, ¿no? Qué sé yo, transgredí los 10 mandamientos. Primero, me arrepiento de mi error y segundo, voy y lo confieso. Hay un proceso. Entonces ya recibo la absolución. Hay un proceso también en ese sentido, pero también a nivel humano, que es lo que estamos hablando, ¿no? Si no cae en un intercambio comercial, ¿no es cierto? Está bien, es decir, si hay realmente, honesta y sinceramente, un arrepentimiento y un propósito de enmienda que significa hacerse cargo, es decir, no solamente expresar que me siento culpable, sino también enmendar aquello que haya resultado de mi mala acción. ¿Y cómo reprogramamos esto que decíamos de los niños, de criar, a ver, un niño sin culpas? Sí, perdón, yo quería dar un ejemplo solamente, la escuchaba el otro día a mi hija, tiene un hijo, mi hija, o sea, mi nieto, que es bien perfeccionista. ¿Usted tiene nieto? Tengo 4, 5. Entonces... ¿No siente culpa por verse también? Me siento re bien. Bueno, y el niño hizo algo y es súper perfeccionista. Él mismo se daña a sí mismo cuando hace algo malo, desde tan pequeñito. Ay, tengo uno así. Yo creo que ahí raya, ¿no? Hijito, está bien, no pasa nada, no importa. Entonces otro día él cometió un error cuando estaba en mi casa y me dice, no, abuelita, no importa, no pasa nada. Aprende. Entonces ya le estamos enseñando a ese niño desde pequeño y que puede resolver. Por último, hiciste algo malo, fuiste vos, anda a pedirle perdón. Entonces le estamos enseñando al pequeño. Ese tema de ser altamente perfeccionista en lo que haces, creo que te genera mucha culpa de todo y de nada. ¿Sabes qué creo también pensando, perdón, antes de continuar esto con los niños, de que ahorita que usted lo menciona, bueno, esto pasó, esto hiciste, anda a pedirle perdón. Pero el tono en que lo decís hace mucho. Que si vos le decís, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a hacer? Anda a pedir. O sea, claro. Ya vos te das con miedo, queda con miedo el niño. Si el padre pide perdón también, porque el ejemplo lo damos nosotros. Cuando nosotros le cometemos un error con ellos, que lo hacemos, seguro que lo hicimos, lo haremos en cualquier momento, pidámosle perdón. Entonces ya eso va generando un estilo de vida de cómo la gente se saca la culpa de encima. Eso y muchos otros elementos más, ¿no? Pero el trabajo es del papá.
Y si nosotros también somos personas que no sabemos sacar la culpa de encima, ¿qué le vamos a enseñar a los niños? Le transmitimos y también, claro, es un tema en la educación, porque a veces muchas mamás, cuando el hijo comete algún error, explotan en un arranque emocional, expresan una insatisfacción, un dolor, un sufrimiento. Me imagino en Tangamandapio, decía Jaimito el cartero. Por supuesto le enseña al niño a sentir una enorme culpa al haber roto el afecto de su mamá por haber hecho eso. Y los niños, por ejemplo, que sienten culpables del divorcio de los padres, por ejemplo, los niños que se sienten culpables del divorcio de los padres, ¿de dónde sale eso? Hay adultos, uno atiende a adultos, él en su consulta, yo como coach, que tienen esa culpa todavía, que ellos se sienten avergonzados y culpables, que por ellos la arrastran de toda una vida. Exactamente. Quiero proponerles, tenemos unos cuadros con unas pautas para superar estos sentimientos de culpa y así los repasamos en detalle. Pautas para comenzar a superar los sentimientos de culpa. Identificar cuáles son esos sentimientos de culpa. Me imagino que es la base de todo, ¿no? Ok, analizar en qué situaciones sobrevienen, dónde aparecen y con qué frecuencia. Aceptarlos como normales y pensar que son comprensibles. No creer que solo te pasa a ti, le pasa a todo el mundo. Esto me encantaría comentarlo antes que pasemos al siguiente cuadro, este tema de la aceptación. ¿Cómo se trabaja la aceptación? O sea, entendiendo que no somos perfectos de entrada, ¿no? Ay, no, muy difícil. Inventarse su propio estilo, su propio sí, yo, ¿no? porque además no solamente eso no es sencillo, eso debe ser lo más difícil, ¿o no? Si no asumimos que todos los demás están esperando perfección de nosotros y que el mundo se cae, ¿no es cierto? Es un desastre mundial, una hecatombe, cuando yo cometo un error. Y entonces eso hay que sacarse de la cabeza, es un reentrenamiento mental, pienso yo, ¿no? Lo podría decir. Y también uno darse cuenta de que como un ser biológico natural tiene deseos, tiene impulsos. Cuando uno ve una situación, ¿no es cierto? Una torta de chocolate. Exacto, una torta de chocolate. o más allá de eso. Una cartera. Ojo que también pudiera ser algo. Una persona puede ver a alguien, por ejemplo, que está jugando en el borde de algo y sentir el impulso de asustarlo, de empujarlo, ¿sí? Y eso no quiere decir que lo quiere ver lastimado o algo así, pero los impulsos, los deseos de una persona, ¿no es cierto?, tienen que ser aceptados y asumidos no como un hecho malicioso, no como una especie de pecado de pensamiento, sino como el funcionamiento de un sistema normal sobre el cual va a haber un lado racional que va seguramente a decidir en base a su educación. Si tengo mi lado racional, y eso es lo que hay que educar. Pero eso es lo que hay que educar. Ahí está lo grave, ¿no? Eso iba a apuntar también que es necesario que haya un parámetro. ¿Cuál es la medida? O sea, hasta dónde es malo y cuándo se convierte en bueno. Y entonces cada uno tiene que chequear dónde lo tiene aquello, si es en la fe, si es en la educación, si es en la moral propia, en la conciencia, porque si no hubiera, fuera un despatarro todo. ¿Por qué decía el otro día, por ejemplo, cuando decía Alexia, qué pasa con estas personas que no sienten culpa de nada? Entiendo yo que esa es una de las situaciones en las cuales se identifican a los psicópatas. Esta persona que te ve en la calle y dice, ay, cómo me gustaría destripar a esta persona, y lo hacen y no siente la culpa de haberlo hecho. Eso es un caso, supongo, patológico. No sé. Exactamente, pero los psicópatas están marcados en esa situación de que ellos no sienten culpa. Ahora, lo triste es que nosotros, seres humanos normales, yo me creo normal, entre comillas, tenemos, como dice el doctor, tendencias, tentaciones, quizás no tan groseramente feas como la que él mencionó, pero sí cosas feas, de vengarte, por ejemplo, de no pedir perdón, de darte el gusto con algo, no solamente en la comida, sino en otras cosas que no te convienen. Entonces, ahí es donde digo yo que la culpa es mala, pero tiene que haber algo, quizás el nombre tenemos que sacarle y inventar uno nuevo, que nos permita a nosotros también regularnos, autorregularnos. Claro, pero tan mala. Quiero invitarlas a seguir viendo los cuadritos, por favor, que tenemos preparados precisamente. Pautas para comenzar a superar los sentimientos de culpa. Expresar los sentimientos de culpa, hablar con otras personas del tema, puede ayudar a aliviar este sentimiento. Otro cuadro, analizar sus causas, buscar las razones de estos sentimientos puede contribuir a hacerlos más comprensibles y aceptables. Se queda con algo. Sí. Reconocer nuestros propios límites, reconocer nuestras debilidades y fortalezas. Aprender a dejar vivir a los demás, aprender a usar la libertad tuya y a respetar la de los demás.
Se quedaba con algo. Sí, quería comentar en el ejemplo que decían del psicópata que no experimenta culpa, ¿no es cierto? Que el resultado va a terminar siendo como en una persona a la que no le sirve la culpa para nada, que no hay un aprendizaje de esa culpa. Porque lo ideal sería que una persona, de experimentar un displacer, una culpa, revise la decisión que ha tomado y ante las situaciones que vayan apareciendo pueda modificarlas o crear decisiones más adaptativas. En el caso de una persona que no experimenta culpa, lo que la debería provocar se va a repetir de forma consecuente a pesar del discurso que tenga la persona. Es lo que suele ocurrir en los casos del psicópata. ¿Y sabe qué? Este tema lo tocamos una vez hace un par de semanas, que lo hablamos, ¿te acordás? En la crianza, cuando vos a tu hijo se golpea con la mesa, ¿no? Mesa mala. Cuando se golpea con la puerta es mala. O sea, él nunca tiene la culpa, no le decís, sabes que fíjate por dónde estás caminando. No asume responsabilidad de sus actos. La mamá le da a la mesa fue mala y por eso te golpeó. O sea, la crianza es o el chico que se aplaza en el colegio y le echan la culpa a los profesores, ¿no es cierto? Siempre los profesores. Cuando en realidad por ahí hay que asumir una responsabilidad también de parte del chico y su educación. La culpa de no haber estudiado, pero con cierto grado, ¿no? Responsabilidad quizás es la palabra que me satisface más, ¿no? Pero yo creo que vale la pena que utilicemos esto que estamos comentando desde el modo positivo. Y en el modo positivo es que sí se puede generar el cambio, si sentimos algo, podemos hacer algo al respecto y eso nos va a ayudar. Y por otro lado, la toma de decisiones siempre nos llevará a la madurez. Lo otro es quedarnos adultos, 50, 60, 70 años, inmaduros toda la vida. No es lo que nosotros estamos buscando. Me dejan con tarea, les quiero decir. Más que creo que resolver algunas cosas, nos dejan tarea y temitas para pensar. Quiero agradecerle mucho al psiquiatra Ariel Rojas y a la coach personal Isabel Justiniano por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Canta que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga.